Hola, mujer emprendedora y productiva. Estamos nuevamente aquí en este espacio de aprendizaje. Hoy tengo conmigo, a mi lado, una invitada muy especial, Paola Andrea García. Ustedes ya la conocen. Ella es una mujer que nos ha venido a enseñar y a mostrar la parte financiera y cómo aplicarla a nuestro negocio. Hoy Paola viene con un tema súper interesante que son los préstamos express. Yo la invité para que nos pudiera contar un poquito acerca de si debemos o no tener este tipo de préstamos, qué pasa alrededor de nuestras finanzas cuando adquirimos un préstamo como este. Entonces, bienvenida Paola, gracias por estar aquí, por estar nuevamente en Mujer Emprendedora y Productiva. Gracias, Natus, nuevamente por la invitación. Espero que este tema les aporte bastante a la hora de tomar una decisión financiera, que acuérdense que todos estos módulos que hemos venido tratando, siempre hemos analizado de cómo debemos tomar las decisiones financieras y las implicaciones que estas tienen en un futuro, tanto para nuestra vida personal como para nuestros negocios. Entonces, permíteme yo acá. Qué rico hablar un poquito de este tema que nos vas a compartir hoy, porque siento que todavía estamos como un poco crudas en saber cómo manejar el tema de los préstamos, pues porque sabemos que los bancos no nos permiten dar ese acceso a tener ese tipo de, digamos, de facilidades económicas, pues precisamente porque tienen unas exigencias muy altas. Entonces, qué rico que nos contaras de estos préstamos express, si nos sirven, cómo se deben tomar y financieramente si son apropiados o no para el negocio. Ok, bueno. Cuando hablamos de préstamos express, estamos hablando en Colombia propiamente, se llaman préstamos gota a gota o préstamos paga diario, ¿cierto? Estos préstamos se han popularizado mucho porque son un préstamo totalmente informal, donde es muy fácil obtenerlo, pues no hay estudios de crédito, no hay proceso de entrega de documentación, sino simplemente pues se hace una solicitud de crédito y la plata está prácticamente disponible de manera inmediata. ¿Cómo funcionan los préstamos paga diario o gota a gota? Según un estudio que hizo la FM hace poco, los montos que requiere la gente son montos menores a 1 millón de pesos. ¿Sí? Se pagan intereses diarios, semanales o quincenales y los plazos oscilan entre 1 y 5 meses. Muy importante lo que se descubrió con este estudio es que los destinatarios pues, requieren estos créditos para pagar deudas y compra de ropa. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el momento de cómo vamos a tomar una decisión financiera, si se justifica o no se justifica. Un ejemplo, una persona presta 1 millón de pesos y se lo prestan a un interés del 20%. Si toma el préstamo con pagos diarios de interés, quiere decir que todos los días esta persona va a pagar 20.000 pesos de interés. Es demasiado. Es demasiado, lo que quiere decir que en 5 días pues estaría pagando de intereses prácticamente 100.000 pesos, que eso ya es pues un monto muy alto para el préstamo total. ¿Cuáles son los pros de los pagadiarios? Que es la rapidez, la flexibilidad que se tiene al momento de hacer el préstamo. Aquí no importa si la gente tiene pues capacidad de pago, si está supremamente endeudado, no, o sea, todo el mundo es sujeto de préstamo. Entonces, eso hace que haya como inclusión financiera, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. Entonces, es facilidad de crédito para todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los contras. Los intereses son altísimos, son intereses que oscilan entre el 20 y el 40%. Dependiendo de la modalidad, lo que estamos hablando, de cómo se tramite el crédito, pueden ser pagos semanales, quincenales o diarios de intereses. Ahí es donde los préstamos se vuelven prácticamente impagables. ¿Qué otra cosa tiene en contra? Los riesgos, o sea, son préstamos que son informales, no están regidos o regulados por ningún ente oficial.
Entonces esto hace que no tengas, si tenés un reclamo no tenés a quién hacérselo, no podés, si tenés problemáticas de pago, no tenés a quién escalárselos, porque en el momento en que haya problemas de no pago de estos créditos, empiezan las intimidaciones por teléfono, personales. Estas intimidaciones pueden llegar hasta usos físicos, Sí. ¿cierto? Y en muchos casos, pues poner en riesgo la vida del deudor. Y otra cosa que tienen en contra es que nunca vas a crear un historial crediticio, porque pues haces ese tipo de préstamos, pero nadie en el sector financiero sabe que los tienes y no, tampoco se lleva un récord de cómo se han pagado esos préstamos y no te van a servir para empezar a tener una vida crediticia. Paola, tú nos cuentas esta información y hemos sabido también por los estudios y las noticias que nos llegan todos los días que estos pagadiarios o gota a gota pueden ser agresivos y pueden dañar la integridad física de una persona. Entonces, digamos que esa es una de las cosas que pesa hoy más porque las mujeres somos muy vulnerables. Entonces, creo que es una de las razones por las cuales te invité para que hablemos de este tema, porque siento que de una u otra manera nos exponemos más cuando hacemos este tipo de créditos, porque como dice Paola, no tenemos ningún respaldo ni siquiera de seguridad. ¿Por qué? Porque como no tenemos una prueba de cómo estamos manejando, aunque en Colombia están prohibidos los pagadiarios o los préstamos de gota a gota, entonces quisiera que también que nos contaras cuál sería como esa manera en que tú le darías manejo a ese crédito. ¿Esperamos un poquito más y no compramos la ropa? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es primero analizar y evaluar para qué se necesita el crédito, ¿cierto? Sí. O sea, necesitamos crédito inmediato, ¿para qué? Para subsanar una necesidad puntual que ya, o sea, que requiero ya, o es una cosa que puede dar espera. Y analizar realmente si sí lo necesitamos, o sea, colocar en una balanza cuáles son los pros y los contras de tener este tipo de créditos. En mi opinión, siempre serán más los contras que hay que los pro. ¿Por qué? Porque puedes solucionar una necesidad puntual en este momento, pero lo que se deriva de eso, de aquí en adelante, pues son problemáticas mucho más grandes. Entonces, eso es lo primero que deberíamos hacer, evaluar si vale la pena o no vale la pena tener un préstamo gota a gota. Y lo otro es que podríamos evaluar otras alternativas. O sea, los bancos en este momento están ofreciendo créditos de bajos montos donde las tasas de interés son aceptables, digamos que no son las más baratas, pero son aceptables y pueden ofrecer una buena alternativa de alivio financiero. El gobierno de verdad ha hecho unos esfuerzos grandes de poder hacer inclusión financiera, porque el que se haya popularizado tanto estos créditos es que no hay inclusión financiera, o sea, no todas las personas son sujetas de crédito. Entonces, claro, la gente cuando tiene una necesidad pues tiene que recurrir al que le preste, y el gobierno viene trabajando con los bancos en hacer esa inclusión financiera. Pero de todas maneras los bancos pues se tienen que curar en salud, porque pues la plata que ellos prestan no es plata propia, sino que es plata de los ahorradores. Ellos tienen unas políticas que tienen que cumplir, porque también tienen que cuidar esos dineros. Entonces, de todas maneras, tienen que hacer el estudio de crédito, pero digamos que tienen unas líneas donde pueden ser más flexibles. Otra cosa que podemos buscar es que no todos los bancos tienen el mismo nicho de mercado, ¿cierto? Hay bancos donde se especializan más en empresas, bancos donde se especializan más en sectores de la población que tienen ingresos más altos, pero hay bancos donde se especializan en sectores de población donde los ingresos son más bajitos. Caso, por ejemplo, el Banco Caja Social, el nicho de mercado de ellos es un nicho para estratos más bajos o microempresarios. Ellos son supremamente fuertes en el tema del microcrédito. Entonces, es buscar ese tipo de bancos. Lo mismo las cooperativas también están enfocadas en la población donde tienen menores ingresos, o también los temas como Confama, pues las cajas de compensación, las cajas de compensación también tienen líneas
para personas donde los ingresos sean ingresos más bajos. O sea que en este caso, de acuerdo que tú nos tocas el tema de las cajas de compensación, de los recursos que tenemos a la mano, también es intentar empezar ese historial crediticio. En la charla pasada hablábamos precisamente de los recursos que tenemos financieros, como es DaviPlata, como son todos estos tipos de recursos que tenemos a la mano. Entonces tú nos recomiendas que empecemos de alguna manera a tener, digamos, un contacto con el banco, independientemente de que no tengamos unos recursos gigantes. Total, o sea, es ver la posibilidad de cómo podemos ir haciendo un récord financiero donde cada vez podamos ir siendo sujetos más de ser pues como clientes del banco, sea con un crédito o una tarjeta de crédito. Ojo, acuérdense que la tarjeta de crédito no es una extensión del salario. La tarjeta de crédito es un préstamo que se debe manejar con mucha inteligencia para que en el futuro no vaya a ser un dolor de cabeza mayor. Pero sí lo más recomendable es que empecemos a tratar de estar incluidos en el sector financiero. Otra de las cosas donde Colombia ha empezado a trabajar muy fuerte son las plataformas de servicios financieros. Eso también ya lo habíamos visto en el módulo pasado, pero era como para pagos, o sea, si me quieren hacer pagos a mí, ¿cómo lo podemos hacer? Pero la verdad es que también ha crecido muchísimo, de más o menos de 2 años para acá. Los negocios fintech han crecido muchísimo. ¿Y qué son estos? Son plataformas tecnológicas que ofrecen servicios financieros de préstamos. Todo se hace por internet, desde un celular, se hace la solicitud del préstamo. Los requisitos son muy mínimos y también puedes tener acceso a ese crédito de manera inmediata. Estos fintech sí son regulados, son negocios totalmente lícitos y también podemos tener ahí acceso al crédito de una manera mucho más fácil que tal vez en un banco. Prestan a partir de 200.000 pesos, dependiendo del estudio que te hagan rápido, pues entonces te asignan un cupo de crédito donde el desembolso se hace prácticamente de inmediato. Entonces también podrían investigar sobre este tipo de negocios. Hay muchísimos en Colombia, o sea, de 2 años para acá, este tipo de negocios ha tenido un crecimiento del 82%. Entonces, digamos que ya hay muchísima oferta donde podemos hacer una investigación de qué tasas nos ofrecen, de qué plazos están ofreciendo, cuáles son los requisitos. Pues ya al haber tanta oferta, pues los beneficiados vamos a ser nosotros los consumidores, porque vamos a tener mucho más de dónde elegir y poder tomar una mejor decisión financiera. Realmente eso que nos cuentas de estas plataformas, creo que es un recurso mucho más fácil para cuando necesitamos un préstamo inmediato, que realmente lo que nos decías, que sea para algo que necesitemos, no para un lujo, no para algo que realmente no podemos pagar porque no son extensiones de nuestro salario o de nuestros ingresos diarios. Entonces creo que esa es una de las maneras de evitar llegar a un préstamo pagadiario o gota a gota. Claro, es que cuando vamos a hacer un préstamo, lo primero que tenemos que saber es para qué se quiere. O sea, si es para un lujo, de verdad, aplácenlo. O sea, no vale la pena tener una satisfacción momentánea cuando vamos a empezar a tener una cantidad de problemas en el futuro para hacer los pagos, o si se meten en este tema de préstamos gota a gota, por poder pues colocar como su integridad física o la de su familia en riesgo. No vale la pena. Si se necesita un préstamo para iniciar un negocio, para fortalecer mi negocio, o es que se me enfermó un familiar, o de verdad tengo una situación puntual que tengo que atender de manera inmediata, pues entonces buscar este tipo de negocios fintech, este tipo de plataformas donde también nos van a poder como brindar una solución más inmediata sin poner en riesgo nuestra integridad física. Y la de nuestros familiares, como lo decías tú. Claro, yo creo que para la mujer que está empezando un negocio, yo creo que lo principal es buscar recursos más en programas como el que estamos haciendo con la Organización Iberoamericana, con la OEI y pues con la Secretaría de la Mujer. Yo creo que hay un montón de programas donde pueden financiar sus nuevos proyectos, sus nuevos negocios
o apoyarse en crecimiento como lo hacemos en este programa. Entonces, digamos que traer estos recursos, estos módulos para hablar con Paola, para hablar con nuestros invitados, es para que aprendan, digamos, a darle una solidez a su economía, sin necesidad de poner en riesgo su vida y la de otras personas que están a su alrededor. Tampoco hay necesidad de ir a empeñar nuestras cosas si necesitamos un dinero. Nosotros podemos empezar a hacer un historial crediticio a partir de lo que decíamos en la charla anterior, de cómo llegar al banco, o sea, pequeñas funcionaciones que me hagan, el movimiento financiero también es súper importante para que podamos acceder a este tipo de préstamos. Así es. Y otra alternativa que podemos tener, pues son amigos o familiares o personas de confianza donde podamos acudir a que nos hagan un préstamo de manera rápida, sin tener pues como esa intranquilidad que genera hacer un préstamo gota a gota o paga diario. La invitación que les hacemos es evalúen realmente si lo necesitan, ¿cierto? O sea, como lo mostramos ahorita en las investigaciones que se han hecho, porque les digo que esto es una problemática grande en el país y el gobierno se daba la tarea de tratar de fortalecer otros sectores de la economía que puedan contrarrestar el tema de los préstamos de paga diarios. Se han dado cuenta de que los préstamos son para cosas que realmente no valen la pena, y que la invitación es esa, o sea, fíjense bien para qué realmente quieren el dinero. Paola, me quisiera volver un poquito en lo que hablábamos ahorita del porcentaje de los intereses y demás. Tú nos hablabas de un 40%. Eso versus un banco, sería la diferencia? ¿Y por qué crees tú que de verdad vale la pena intentarlo en el banco con las tasas? O sea, las tasas, pues las diferencias son grandísimas. O sea, ahorita lo vimos, los porcentajes oscilan entre el 20 y el 40% de interés. Mientras que en el banco la tasa máxima, no sé en este momento en cuánto estará realmente, pero no supera el 2.5%. Entonces ahí la diferencia es grandísima. Y más aún que el banco te cobra un interés mensual, mientras que el paga diario te puede cobrar un interés diario, ¿cierto? O semanal o quincenal. Es decir, si prestas 1.000.000 de pesos y te lo prestan al 40%, pues entonces tendrías que pagar intereses de 400.000 pesos. Eso nunca va a pasar en el sector financiero. Tú nos dices algo muy importante que quisiera pues que me corrijas si es así. Estaríamos pagando casi 3 veces el préstamo, o finalmente nos demoraríamos un montón para poder pagar ese 1.000.000 de pesos. ¿Cómo sería eso? No, o lo pagarías varias veces en un tiempo muy corto. Si vamos al mismo ejemplo, te prestan 1.000.000 de pesos al 20%, 20% de 1.000.000 de pesos son 200.000 pesos. Si eso te lo prestan diario, entonces en 5 días estarías pagando el 1.000.000 de pesos en intereses y todavía estás debiendo el 1.000.000 de pesos de capital. Realmente son préstamos demasiado costosos, tanto en dinero como en tranquilidad. Es decir, a ver si me quedó claro. Si en una semana pago el 1.000.000 de pesos, ¿cuánto tiempo me voy a demorar solamente estoy pagando de intereses? Me puedo demorar una eternidad para poder pagar, porque según entiendo no se abona al capital. No abonas al capital, solamente abonas a los intereses. Entonces tienes que ir pagándole a paga diario los intereses y por otro lado tratar de ir haciendo un colchón para poder entonces en algún momento tener el capital y poderlo cancelar. Entonces, pues para mí sería guardar el dinero en vez de hacer un préstamo como paga diario y puedo conseguir, digamos, en una semana ese 1.000.000 de pesos si no tengo el paga diario. Entiendo perfectamente que en algunas oportunidades nos toca, digamos, tomar mano de este recurso, pero de acuerdo a la información que tú nos dabas, Paola, pagaríamos muchas veces estos préstamos y no es necesario. Hay que poner, digamos, que claro para qué lo necesitamos. Según el estudio, lo que nos contabas, que se utiliza más que todo para comprar ropa, ¿tú crees que por qué nos damos esos lujos en vez de estar pendientes como el negocio? ¿Tú crees que el negocio nos puede generar más fácil la caja para adquirir este tipo de cosas? Claro, o sea, si nosotros tenemos un negocio bien estructurado financieramente, nos tiene que dar para todo, o sea, tanto para poder las necesidades básicas de alimentación, arriendo, el sostenimiento de los hijos,
y parte de la manutención está también el vestirse y la recreación. Yo pienso que eso tiene que ver más como uno darse como esos lujos anticipados y no programados. O sea, si yo quiero unos tenis que me valen 300.000 pesos, pues es entonces hacer un plan de cuánto tiempo me voy a demorar ahorrando el dinero para en tal fecha poderme comprar los tenis, ¿no? Los colombianos somos muy dados a darnos esa compensación anticipada, pues me compro los tenis, los utilizo ya y después entonces miro a ver cómo los cancelo. Yo pienso que tiene más que ver con nuestra cultura de querer las cosas de inmediato, a ser capaces de hacer un plan para poderlas obtener de una manera más, pues que requiere un mayor esfuerzo, porque ahorrar siempre va a requerir esfuerzo y disciplina. Y eso tiene que ver más con la cabeza. Sí, no meterle tanto como las ganas y lo emocional. Claro. De acuerdo a la analogía que nos hacías, si yo me programo para tener los tenis que valen 500.000 pesos, no necesitaré el pagadiario, simplemente volvemos al recurso de la alcancía marrano, o sea, meter siempre, digamos, ese gusto que nos queremos dar a esa, digamos, ese lujo, porque nosotros hablamos mucho como de ese gustico que uno se puede dar, pero ¿cómo lo llevo bien? En una alcancía, en una natillera, son formas informales de ahorrar, valga la redundancia, pero la idea es que nosotros podamos optimizar ese recurso que tenemos en el día a día, no entregarlo a otras personas que pueden hacer mal uso de nuestros recursos y que finalmente nos están haciendo un hueco gigante en nuestra parte financiera. Inclusive ahora muchos almacenes de cadena también utilizan el tema de separa ya, y pues como que uno lo separa, va pagando y hace un plan de pagos con ellos y en determinada fecha le entregan a uno el producto. Entonces, mira que ya también como que el sector de comercio ha ido pensando como en este tipo de cosas y no simplemente tomo y le entrego el producto y después va mirando a ver cómo paga, sino como ir metiendo también en la cultura, en no la gratificación inmediata, sino hacer un plan para tener las cosas, pero ahorrando y no endeudándonos. Sí, creo que las deudas que tenemos informales a veces nos dejan unos huecos gigantes y no nos permiten progresar. Definitivamente al negocio no se deben llevar este tipo de préstamos porque pues, el recurso que tenemos o las ganancias, como tú nos explicabas, no van a ser, digamos, las mismas que tenemos planeadas, sino que van a ser otras porque le vamos a estar quitando la entrada financiera al flujo de caja. Entonces creo que el consejo principal que tenemos hoy es el gota a gota no nos funciona. ¿Por qué no nos funciona? Porque pues, estamos haciendo, digamos, un hueco gigante a nuestra economía y al parecer, pues... Es que es un crédito impagable, Nato. O sea, ahí no hay producto que logre suplir el pago de un interés diario y de ese porcentaje. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de créditos para solventar nuestro negocio, se supone que uno, el interés que va a pagar por un préstamo, pues se lo lleva como costo al producto y eso es imposible, ¿cierto? O sea, es imposible llevarle ese costo de un 40% de interés diario al producto. Saldríamos del mercado, simplemente nuestro producto no se comercializaría porque sería el más caro de todos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este tipo de préstamos para llevarlos al negocio sabiendo que ni el negocio va a ser capaz de pagarlos? Sí, creo que es una de las problemáticas que tenemos hoy en día y es que no sabemos manejar, digamos, este tipo de recursos o de dinero que tenemos a disposición. A veces nos da tanto miedo el no tener ese dinero, el no poder mejor hablar con el proveedor o con el cliente, que salimos a buscar un recurso afuera que realmente pues no nos está aportando lo que necesitamos. Al contrario, pues un 40% de intereses a mí me parece que es una locura. Es una locura, es impagable. Por eso la problemática social que tenemos en este momento con este tipo de préstamos es tan grande y que estos no son problemas solamente financieros, sino que son problemas psicológicos, emocionales, o sea, trae una cantidad de cosas más al tema financiero con los que la gente tiene que vivir o tratar de sobrellevar. Y lo peor de todo, Nata, es que cuando las personas se meten en este tipo de créditos es muy difícil salir.
Entonces es mejor antes de tomar una decisión, de llegar a un pagadiario, buscar otro tipo de alternativas que ya las tenemos. Antes no habían este tipo de plataformas tecnológicas, no teníamos a dónde acudir, ahora sí. Ahora, por ejemplo, esta tarjeta de crédito morada, NU, creo que se llama, la podés sacar inclusive teniendo un reporte negativo en centrales de riesgo. Ellos te hacen un análisis corto, le metes una información que te piden, te hacen un análisis y te asignan un cupo de crédito. En la medida que vayas manejando bien ese cupo de crédito, no sé si te irán pues como subiendo el cupo, pero es una empresa que está confiando en las personas. Entonces, cuando nos empiezan a dar ese tipo de confianza, pues ese es el crédito que debemos cuidar. Paola, ahorita que nos haces como nos cuentas esa parte de las tarjetas de crédito que están un poquito más a la mano, yo creo que también incentivar a que le abramos una cuenta a los es que le hemos metido como un tabú al llegar al banco y a mí no me dan una cuenta, y realmente sí, las cuentas de ahorro ahora cada vez están más a la mano, y siento que una de las maneras son las aplicaciones o recursos que utilizan como DaviPlata, Nequi y un montón que nos están permitiendo aparecer de una u otra manera en un sector financiero. Aunque creo que aquí son como por el teléfono, la cédula y demás, pero si te acercas al banco, uno puede buscar la manera y la estrategia de poder tener una cuenta de ahorros, que uno, pues, a veces nos asustamos también como con los costos fijos que tienen las cosas, pero yo creo que es mejor tener un pago de una cuenta de ahorros por, qué sé yo, 5.000, 6.000 pesos, a tener que estar pagando, digamos, este tipo de cuotas altísimas con personas que ni siquiera conocen. Pero no, y hay bancos que en este momento no están cobrando cuotas de manejo, o sea, hay bancos que son muy onerosos, pero hay otros que no están cobrando cuotas de manejo, o si haces un mínimo de 10 transacciones en el mes, no te cobran la cuota de manejo, o sea, es poder investigar y analizar cuál es la opción que más se ajusta como a las necesidades que nosotros tenemos, y ahora hay mucha oferta. Eso es lo bueno, pues, ¿qué es lo bueno de tantas ofertas? Que nos favorece a los consumidores en temas de que podemos escoger, ¿cierto?, cuál es la que más nos conviene, y que los que están ofertando sus servicios, pues siempre van a estar tratando de sacar cosas nuevas para poderse posicionar mejor en el mercado. Y el tema de los costos hace que se puedan posicionar de una manera muy buena en el mercado. Mira que muchos de los comerciales que salen es cero cuota de manejo, cero cuota para hacer transacciones entre cuentas y cuentas. Entonces eso hace muy atractiva la oferta de ciertos bancos. Nosotros hemos hablado mucho de cómo cuidar nuestro dinero, de las tarjetas. Hemos tratado de contarles a ustedes que existen nuevas maneras de financiarnos, nuevas maneras de crecer en el sector, de que nuestro negocio esté cobijado y sobre todo nuestras finanzas, porque finalmente, si yo tengo una cartera o una vida saludable financieramente, como nos contabas en la charla anterior, podré tener un negocio donde pueda crecer y mucho más fortalecido. Así que estos recursos son más que todo para ampliar, digamos, el conocimiento que tenemos frente a las finanzas, pero sobre todo es importantísimo analizar, saber si lo necesito, si no lo necesito, no hagas uso de él. Entender que los porcentajes que nos cobran son tan altos que no nos permiten con nuestro dinero cubrirlos, así que estaremos pagando ese millón o esos 500.000 pesos muchas veces, y estaremos perdiendo, digamos, dinero que podría estar guardado en una alcancía o en una cuenta de ahorros. Y entender que cuando estamos hablando de finanzas, el corazón no prima. O sea, ahí no pueden haber emociones. Nosotros, cuando se habla de dinero, solo se puede usar la razón. Si nosotros de verdad queremos tener una vida financiera saludable y ahorrarnos todos los problemas que conllevan el deber plata. Entonces, ahí necesitamos es que prime la razón antes que el corazón. Sí, yo creo, Pau, que tener, digamos, una cabeza más fría al momento de tomar la decisión de si necesito o no necesito el dinero, entender un poquito que
que a veces esos gustos nos los podemos dar después cuando ya tengamos la ganancia y que nuestro negocio es la fuente donde vamos a encontrar todos los recursos más adelante, así que hay que cuidar nuestra economía para que esos recursos realmente crezcan. Así es. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya saben que en nuestro grupo de Facebook vamos a responder preguntas acerca de estos cuestionamientos como son los préstamos express y el resto de las preguntas que teníamos. Entonces, Paola, muchas gracias. Estaremos colgando pues esta presentación en nuestro grupo. Ya saben que deben inscribirse en nuestro grupo para poder tener acceso a esta información. Okay. Si tienen cualquier pregunta, pues ya saben que ahí la responderemos y en cualquier momento tendremos nuevamente una invitada como tú. Muchas gracias por participar con nosotros. Con gusto, Nata. Gracias por contarnos cómo ha sido tu emprendimiento y cómo has llevado las finanzas del emprendimiento para crecer. Esperamos volver a tenerte pronto. Ok, mil gracias. Que estén bien todas. Mujer Emprendedora y Productiva, nos vemos en una próxima oportunidad. Estén pendientes porque esta semana tendremos otro espacio muy interesante y recuerden, el grupo está disponible para aquellas personas que se inscriban. Muchas gracias, esperamos volver a verlas.